como les había dicho, mi nombre es Hilda Elena Porturas Domínguez, soy ginecobstetra, trabajo en el hospital de ATE Vitarte y el tema que hoy día vamos a tocar va a ser miomas y leiomiosarcomas uterinos. Vamos a hablar en ese momento sobre miomatosis uterina. La miomatosis uterina es de miomas o fibromas en el útero. Estos fibromas o miomas uterinos son benignos monoclonales derivados de las células del músculo liso del miometrio. Como saben, todos los tejidos musculares son derivados del mesodermo. Cuando hay la diferenciación embriológica, el embrión se diferencia en dos láminas, en endodermo y ectodermo, y luego aparece una tercera lámina que está entre ambas capas, que se llama mesodermo. Este músculo es derivado de ahí y estos tumores son derivados de estas células. Los miomas uterinos pueden ser microscópicos o crecer lentamente hasta llenar todo el útero. Tienen distintas formas y tamaños y también distintas ubicaciones, y aunque a veces ocasiones pueden ser únicos, en la mayoría de las veces son múltiples. O sea, no hay un solo tumor en el útero, sino hay varios tumores. Por ejemplo, acá tenemos un útero, este es el útero, esta zona acá es del útero, y estas tumoraciones medias nacaradas, blanquecinas, son los miomas. Obviamente, para que una tumoración crezca, necesita mucha irrigación para que sus células mitóticas reciban el aporte y los nutrientes necesarios para duplicarse. Por lo tanto, estos tumores son vascularizados. Como vemos, este es el útero en una vista desde una laparoscopía, en donde se está entrando por el ombligo y la pélvica, el útero de varios miomas, todos están en la... ¿Cuál es la incidencia de los... Es el 20% de todas las mujeres en edad reproductiva presentan estos miomas. En las necropsias que se ha hecho, más o menos se detecta un 50% de persistencia en mujeres, o sea, de 100, la mitad de 100, 50%, o sea, la mitad de ellas tienen la presencia de estos miomas. Es más frecuente entre la tercera y cuarta década de la vida, o sea, entre los 30 y 40 años, que justo es la edad reproductiva. El 90% se diagnostica entre los 35 y 54 años y son muy raros antes de los 20 años. Son más comunes en la raza negra, más o menos un 50% en la raza negra comparado con otras razas que es un 25%. Y es más frecuente en mujeres nulíparas o infértiles, porque obviamente estos miomas pueden ocasionar tanto infertilidad como nuliparidad, porque puede ocasionar abortos. La incidencia de los leiomiomas es paralela a los cambios del ciclo de vida de las hormonas, tanto el estímulo estrogénico y progestogénico durante la etapa reproductiva. Por eso es que a partir de que la mujer comienza a sus ovarios, más o menos su menarquia se produce entre los 12 y los 16 años en la mayoría de las personas, pero hay niñas que les viene la menarquia a los 8, 9 años, y en otras que se prolonga hasta inclusive después de los 18, ¿no? Más común hasta los 18 años. Entonces, en este periodo en el que los estrógenos y las progesteronas comienzan a aumentar, estas hormonas van a ocasionar estímulo en el miometrio y en las personas que tienen predisposición de esto,
de estos tumores van a comenzar a crecer. Porque más o menos entre los 35 años o a partir de su aparición lleva a la mujer a ir a la consulta. Aumenta obviamente significativamente con el aumento de la edad. Aproximadamente el 20% de las mujeres tienen miomatosis uterina durante la edad reproductiva y el 80% de los casos, o sea, obviamente si cogemos todas las mujeres, más o menos un 20% de las mujeres tienen esta miomatosis uterina en la edad reproductiva. Pero si cogemos todos los casos de mujeres que no pueden tener bebés, más o menos el 80% de estas mujeres que no pueden tener bebés tienen como factor uterino de infertilidad los miomas. Etiopatología. Como ya hemos mencionado, el papel de los estrógenos y la progesterona tiene mucha importancia para el crecimiento. El 50% de actividad cotidiana de la fase luteal. Eres una vergüenza para la naturaleza. Estoy bien asustado. Buenas, ya, otra vez se me fue el internet. ¿Se me escucha? Ahora sí se me escucha. Y se le escucha. Ya. Ya, ¿me pueden decir en qué nos quedamos? Creo que se fue el audio en incidencia. En incidencia, voy a volver a repetir desde incidencia, ¿ya? Bueno, como había dicho, la incidencia es más o menos en etiología. Ok. Ah, ya. Así que vuelve arrastrándose, ¿eh? Ya. Buenas. Ahora sí, ¿me escucha? Sí, doctora, ahora sí. Sí, doctora. Ya. La incidencia, como habían mencionado hace un momento, es más o menos de 1 sobre 4 mujeres en edad reproductiva, es que más o menos el 25 a 20% de ellas van a tener miomas. Y como habíamos mencionado, los estrógenos y la progesterona están inmersos en esta incidencia, porque tienen un efecto favorable para la aparición de estos miomas. En las necrosias se ha detectado más o menos en las mujeres en cadáveres en un 50% de úteros la presencia de estas tumoraciones. Por lo tanto, por consecuencia, más frecuente va a ser entre la tercera y cuarta década de la vida porque el estímulo hormonal aumenta en esta época. Tenemos que la menarquia a más temprana edad es entre los 8 y 9 años y a más tardía es más o menos a los 18. Entonces, tenemos más o menos unos 15 años de estímulo hormonal en donde las personas que tienen predisposición para la aparición de estos miomas van a tener predisposición para que estos aparezcan. El 90% se diagnostica entre los 35 y 54 años, porque es la época en la que crecen suficiente para dar los síntomas. Son muy raros antes de los 20 años y son más comunes en la raza negra, 50% comparado con el 25% de otras razas. Y es más frecuente en mujeres nulíparas o infértiles, dado que estos miomas ocasionan infertilidad y nuliparidad, porque causan abortos también. La incidencia de los leiomiomas es paralela a los cambios del ciclo de vida de las hormonas estrógeno y progesterona durante la etapa reproductiva. Por lo tanto, va a aumentar significativamente con el aumento de la edad, porque a mayor edad, más estímulo hormonal.
Pero hay una salvedad, después de la menopausia, los niveles de estrógeno y progesterona disminuyen y estos miomas también disminuyen de tamaño. Aproximadamente el 20% de las mujeres tienen miomatosis uterina durante su edad reproductiva. Pero si comparamos no todas las mujeres, sino solo las que tienen infertilidad, más o menos el 80% de los casos de infertilidad por factor uterino, porque la infertilidad tiene varios factores, factor uterino, factor tubárico y otros más. Entonces, el factor uterino como causa de infertilidad, el 80% de esto está relacionado con tumores tipo fibromas o miomas. Etiopatología. El papel de los estrógenos, como ya vimos, es muy importante y la progesterona también. Intervienen en el aumento de tamaño, estimulando de forma normal la expresión de factores de crecimiento. Esta sobreexpresión de factores de crecimiento va a hacer que las fibras anormales de músculo liso en el útero se propaguen y hagan mitosis. Este 50% de la actividad mitótica durante la fase luteínica va a ser su crecimiento y permanece relativamente activo durante toda la fase folicular. Entonces, la actividad mitótica es más alta, obviamente, en mujeres jóvenes de 30 a 35 años. Por lo tanto, en esta edad es donde empieza generalmente su aparición. Los factores de crecimiento tumoral y hormonas regulan la proliferación celular y el desarrollo de muy diversas líneas celulares. Tenemos factor de crecimiento similar a la insulina, que tiene un receptor específico que tiene un efecto mitogénico sobre el ovario y el endometrio. También tenemos el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2, que va a modular o activar a las células a una hipertrofia. Y el factor de crecimiento epitelial, que va a actuar haciendo una actividad mitógena sobre el ovario y el endometrio. La progesterona también va a estimular la actividad mitótica en el endometrio durante la fase lútea. La etiopatogenia. El tejido del mioma mantiene una concentración elevada de estrógenos que se obtiene de la producción ovárica y de la conversión local por abundante aromatasa dentro de las células del mioma. La progesterona es la responsable de la proliferación celular y del crecimiento celular. Y la activación del receptor de estrógeno alfa presente en el tejido del mioma permite y mejora la respuesta del tejido a la progesterona y hace que este mioma crezca con mayor facilidad. Factores de riesgo. Los factores de riesgo para padecer de estos fibromas o miomas tenemos historia menstrual y paridad. La menarquia temprana, niñas que menstruan tempranamente, como ya hemos dicho, a veces a partir de los 8 o 9 años. Aumenta el riesgo del desarrollo de estos miomas porque mientras más temprana es la menarquia, más tiempo de exposición a estas hormonas. También la paridad, porque a mayor paridad hay mayor riesgos, porque así como el útero crece durante el embarazo, también estos miomas van a crecer durante el embarazo. La obesidad va a ocasionar también que haya más grasa. Y esta grasa va a ocasionar que en el tejido adiposo estos estrógenos aumenten. La dieta y el consumo de carne roja también tiene riesgo sobre la aparición de estos miomas. Al contrario, el consumo de frutas y verduras actúa como un factor protector, con un riesgo relativo de 0.5. Los anticonceptivos inductores de ovulación son pocos los estudios a favor de que se pueda suponer que hay un factor de riesgo relativamente con esto. También las razas, como ya mencionamos anteriormente, son más frecuentes en las mujeres de raza negra. El tabaco, al contrario, actúa como un protector, pero obviamente tiene varios
carcinógenos, así que no es recomendable fumar para protegerse de los miomas o para disminuir el riesgo de mioma. La agregación familiar, la hipertensión en relación a la duración y la severidad de la misma. El tabaquismo, el ejercicio y la masa corporal magra disminuyen la incidencia, o sea, menos grasa, menos estrógeno, menos aromatización de los estrógenos, mientras que la obesidad y la menarquia temprana aumentan el riesgo. Los miomas se van a clasificar de acuerdo a su ubicación en el útero. Vamos a tener miomas intramurales que se encuentran en la pared muscular del útero, o sea, introducidos dentro del músculo uterino, y pueden afectar la fertilidad si generalmente son grandes, miden más de 5 centímetros, porque de esa forma es cuando llegan a distorsionar la cavidad. Tienen un mediano riesgo para infertilidad. Los miomas submucosos, que están en la superficie del revestimiento uterino, pueden afectar la implantación del embrión y tienen alto riesgo porque están en contacto con el endometrio. Y los miomas subserosos están en la cubierta externa del útero y generalmente no afectan la fertilidad. Son de bajo riesgo. Entonces, vamos a tener los miomas de acuerdo a su ubicación. Este mioma sería un mioma submucoso. Este mioma submucoso sí afectaría la fertilidad porque está en contacto con el endometrio y está deformando la parte interna del endometrio. Tenemos los miomas intramurales y tenemos los miomas subserosos. Los miomas subserosos, como están fuera de la cavidad uterina donde se aloja el embrión, su posibilidad de interferencia con la fertilidad es muy, muy baja. Y los miomas intramurales, como mencionamos, si son muy grandes, van a llegar a crecer tanto que pueden distorsionar la parte interna endometrial donde se implanta el embrión y conllevar a un riesgo de infertilidad. Tenemos la clasificación de los miomas también, de acuerdo a su localización en profundidad. Esta clasificación de Palm-Cohen categoriza el grupo de miomas de acuerdo con el sistema Wansker y agrega una categorización para las localizaciones intramurales, subserosas, transmurales y otras. Entonces, vamos a ponerle una calificación o una codificación numérica de 0 al 8, de acuerdo a la ubicación. Por ejemplo, es 0 si el mioma es pedunculado intracavitario, o sea, si está colgando en la cavidad uterina. Número 1, si el mioma se encuentra ubicado en la cavidad uterina, pero menos del 50% está intramural o entrando en el útero. 2, cuando la mayor del 50% del volumen del mioma está intramural y el resto está submucoso. Grado 3, cuando se contacta con el endometrio, casi todo, pero cuando se contacta solamente con el endometrio, pero el 100% del mioma es intramural. Grado 4, cuando es totalmente intramural y no se contacta con el endometrio. Grado 5, si es subseroso y mayor o igual al 50% intramural. Subseroso, codificación 6, cuando es subseroso y es menor al 50% intramural, o sea, ya nos estamos alejando del útero. Codificación 7, si es subseroso, pedunculado, y 8 para otros miomas, por ejemplo, miomas parasitarios o miomas cervicales. Cuando hay miomas que están afectando tanto la parte serosa como intramural,
o al revés, están afectando tanto la parte submucosa como intramural, se va a utilizar dos codificaciones. Por ejemplo, si afecta el endometrio y la serosa, vamos a poner que dos números, van a estar estos dos números separados por un guión. Por acuerdo, se pone primero el primer número en relación con el endometrio y el segundo en relación con la serosa. Por ejemplo, grado 2 significa que es el volumen mayor del mioma se encuentra dentro del miometrio, y 5 significa que también el grado mayor al 50% es intramural. Significa que más o menos un 60% del mioma es intramural y hay un 15% que es subseroso y un 15% que es submucoso. ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí claro? ¿Sí? Bueno, vamos a ir al gráfico para ver visualmente lo que les expliqué teóricamente. Grado 0, el 50% del mioma, perdón, el 100% del mioma es intracavitario. Grado 1, mayor del 50% es intracavitario y está una parte intramural. Grado 2, más del 50% es intramural y un menor porcentaje, el 50%, es intracavitario. Grado 3 es intramural en 100%, pero una parte está en contacto con el endometrio. Grado 4 es totalmente intramural. Grado 5 es intramural y menos del 50%, perdón, mayor del 50% es intramural y una menor proporción al 50% es subserosa. Grado 6, mayor del 50% es subserosa y una menor proporción es intramural. Grado 7 es totalmente subseroso y ninguna porción es intramural o pedunculado, ¿ya? Y el grado 8 para los cervicales o los parasitarios, que significa que no tienen casi contacto con el útero, están aislados. Y este es el que mencionamos, por ejemplo, este mioma es intramural, sin embargo, está afectando la parte serosa y la parte submucosa y la parte serosa. Pero como afecta la parte serosa y la parte submucosa en menos del 50%, es grado 2-5. ¿Ok? Espero que con esta explicación esté más claro. La localización de los miomas uterinos es muy relevante, ya que puede determinar si estos producen o no infertilidad. Como dijimos, el 80% de los casos de infertilidad por factor uterino es la causa el mioma o fibroma. Esto es debido a que altera el transporte de los espermatozoides o el proceso de implantación del embrión. Asimismo, los miomas uterinos pueden causar complicaciones en el embarazo, tales como, o sea, la mujer se llega a embarazar, pero va a aumentar al embarazarse con miomas el riesgo de aborto espontáneo, puede haber un retardo de crecimiento fetal, puede haber un parto prematuro debido a que no hay espacio suficiente en el útero, puede ocasionar, de acuerdo a su localización, una obstrucción en el canal cervical, puede ocasionar una obstrucción del trabajo de parto y hemorragia postparto. Y hay una cápita acá que hemos puesto que también inclusive puede ocasionar deformaciones fetales por compresión debido al crecimiento exagerado del mioma y una distorsión de la anatomía fetal compresiva al feto.
También, como hemos visto anteriormente, esto es un recordaris de los miomas. Tenemos mioma pedunculado, mioma subseroso. Este en la otra calificación, este de acá sería grado 7 o código 7. Y este sería código 6. Acá tenemos un mioma submucoso. Acá tenemos un mioma intramural. Acá tenemos un mioma dentro del ligamento ancho. Pero también si entramos en la otra categoría, como es subseroso y tiene una parte, sería la categorización grado 6. Acá tenemos un mioma intracavitario, pero cervical. Y acá tenemos un mioma pedunculado intracavitario, acompañado de otro mioma que según la otra clasificación sería grado 2, porque la mayoría del mioma está dentro de la pared uterina. ¿Qué manifestaciones presentan los miomas? De acuerdo a su localización, si sobre todo está cercano al endometrio o es lo suficientemente voluminoso para evitar la contracción uterina, vamos a tener un sangrado uterino anormal. Este es el síntoma más común de los miomas. Es una menstruación y o prolongada, y es este patrón prolongado de menometrorragia es el patrón de sangrado típico de los miomas. El sangrado intermenstrual y el sangrado después de la menopausia no son característicos de los miomas. Entonces, un sangrado después de la menopausia, en donde probablemente ya no debería de haber crecimiento miometrial, porque después de la menopausia las hormonas disminuyen, hay que investigar otras causas como una patología endometrial. Tenemos también la dismenorrea, que es el dolor con la menstruación. Se ha informado que este padecimiento en muchas mujeres con fibromas se presenta y este dolor se correlaciona con el flujo menstrual pesado y con el paso de coágulos. Cuanto mayor es el flujo sanguíneo, el útero trata de contraerse enérgicamente para evitar sangrar. Es un mecanismo de protección y esta contracción uterina ocasiona un dolor cólico intenso. Inclusive, en algunas mujeres hay estimulación del nervio vago, un reflejo vagal que ocasiona hipotensión, lipotimia, desmayo, e inclusive náuseas y hasta vómitos. También por las fibras uterinas que están en relación con el plexo sacro, puede ocasionar en algunas personas diarreas o deposiciones más numerosas. También van a presentar estas mujeres dispareunia. Esta dispareunia o dolor con las relaciones es un síntoma controversial, ya que hay mujeres que dependiendo del lugar donde se encuentra el mioma pueden tener dolor con las relaciones. Se dice que más dolor presentan las pacientes que tienen miomas en la ubicación en el fondo uterino y que están más propensas a tener dolor. En cambio, otros miomas en otras ubicaciones no parece influir con la aparición de este síntoma. La degeneración de los miomas, porque los miomas crecen y pueden degenerarse porque la irrigación que tienen no es lo suficientemente suficiente para mantener irrigada todas las células del mioma. Y en el centro pueden llegar a tener una degeneración carnosa o roja. Y esto puede ocasionar dolor. También en el caso de los miomas pediculados pueden torcerse
y ocasionar pues obviamente una necrosis que también va a causar dolor. También el dolor en caso de necrosis se puede asociar a fiebre o dolor en la palpación uterina, y si hacemos un hemograma vamos a tener un elevado recuento de glóbulos rojos e inclusive signos peritoneales. Otros síntomas que pueden presentar las mujeres con miomas: tenemos sensación de presión en la parte baja del abdomen, dificultad o dolor al orinar, porque pueden ejercer una compresión sobre las vías urinarias que están paralelas y contiguas al útero y a la vagina. También infertilidad, abortos recurrentes, en el caso de lograr embarazos es más propensas a tener abortos. Y es importante señalar que los síntomas de la miomatosis uterina dependen del tamaño, la localización y el número de fibromas presentes. A veces hay miomas uterinos subserosos, o sea que están por fuera del útero en unas ubicaciones que no ocasionan mayor síntomas. Inclusive hay mujeres que llegan a tener fibromas de 1 kilo, de un volumen más o menos de 20 centímetros, y son sintomáticas. Y acuden a veces a la consulta porque sienten que cada vez están más panzoncitas, o sea, están más barrigoncitas. Y cuando se les hace la exploración física y luego se comprueba por ecografía, pues tienen un fibroma enorme. Mientras que otras mujeres pueden tener un fibroma muy pequeñito, de 1 centímetro o medio centímetro, que está ubicado submucoso en el contacto con el endometrio y que pueden ser súper sangrante y ocasionar hemorragias constantes que la llevan a la paciente a la emergencia por peligro de shock hipovolémico inclusive a veces, y anemia severa. El diagnóstico. El diagnóstico presuntivo de mioma uterino generalmente se basa en un hallazgo de un útero aumentado de tamaño. O sea, uno hace una exploración física y encuentra un útero grande, ¿no? El útero más o menos mide 7 centímetros, a lo mucho 9 centímetros de multíparas. Es móvil, de un contorno regular, ¿no? Y en este caso, el útero está aumentado de tamaño, móvil, irregular, ¿no? Por lo general, con una ecografía, pues se puede confirmar su diagnóstico, ¿no? Y la posibilidad de otro tipo de masa uterina o una masa anexial. A veces uno puede sentir que hay una tumoración pélvica y no necesariamente es dependiente del útero, puede ser dependiente del ovario o puede ser inclusive dependiente de la trompa, o también puede ser un quiste, ¿no? Para tubárico, o en otras ocasiones puede no ser dependiente del aparato reproductor. El ultrasonido es uno de los principales métodos para su detección, y en una ecografía transvaginal va a tener una sensibilidad bien alta, de un 95 a 100%. Generalmente para detectar miomas en los que el útero es inferior a 10 semanas o de primer trimestre, porque un útero más grande, el traductor transvaginal no alcanza su visualización completa. También se puede usar una ecografía pélvica, ¿no? Pero ya con esto la sensibilidad disminuye. La localización de los miomas o fibromas en los úteros más grandes, o cuando hay tumores muy grandes, es ya limitada con la ecografía transvaginal. Se puede usar la ecografía pélvica y bueno, esta modalidad de diagnóstico es la más utilizada debido a su disponibilidad y al costo, ¿no? Tenemos también otros exámenes diagnósticos como histeroscopia, perdón, histeroscopía diagnóstica. La histeroscopía diagnóstica se puede realizar en la oficina. Se hace con un esteroscopio, que es un aparato flexible o a veces rígido, que se introduce en el útero. Es una cánula sumamente delgada, más o menos de unos 8 milímetros, o sea, menos de 1 centímetro, y sirve para visualizar la cavidad uterina y poder detectar los miomas submucosos,
porque no sirve para ver los miomas intramurales, ni tampoco los subserosos, solamente los que están dentro de la cavidad uterina. Y con esto podemos detectar los miomas de codificación 0, 1 y 2. Tenemos también la resonancia magnética. La resonancia magnética es la mejor modalidad para visualizar el tamaño y la ubicación de todos los miomas uterinos y puede distinguir entre entre si es un leiomioma, una adenomiosis o adenomioma. La adenomiosis es un trastorno en donde el endometrio está introducido entre las fibras miometriales y hace que el útero se vuelva globuloso, pero no es un mioma o un fibroma, que es una alteración de las fibras musculares. La histerosalpingografía también se usa y es una técnica para definir el contorno de la cavidad endometrial, pero tiene pobre capacidad de visualizar, para visualizar el resto del endometrio. Y acá me olvidé de comentar, también tenemos la histerosonografía, que nos sirve para diferenciar la introducción del líquido dentro de la cavidad uterina para dibujar imágenes que estén ocupando la cavidad endometrial y diferenciar si la imagen es un pólipo o un mioma. Acá podemos ver, esto es una imagen de una histerosalpingografía donde se ha introducido a la cavidad uterina la sustancia de contraste y podemos ver acá una imagen de sustracción, no se dibuja en esta parte y por lo tanto podemos ver acá que podría ser acá la imagen de un mioma ubicado en el fondo uterino. Tenemos también la ecografía, en donde podemos ver imágenes heterogéneas dentro del músculo uterino que pueden ser compatibles con mioma. Una resonancia magnética, en donde también podemos ver la aparición de miomas en la cavidad. Acá otra ecografía donde se ve el mioma, esta imagen heterogénea, que se ubica acá. Y acá vemos el endometrio con una imagen también pequeñita. Tratamiento. Los anticonceptivos de estrógenos y progestinas se usan muchas veces para parar el sangrado, ¿no? Mujeres que tienen flujo menstrual intenso, se les da anticonceptivos para disminuir el sangrado. El mecanismo es porque esos anticonceptivos tienen bajas dosis de estrógeno y progesterona, bloquean la producción de estrógeno y progesterona por nuestro cuerpo y hace de alguna forma que el endometrio se atrofie y sangre menos. El sistema uterino liberador de levonorgestrel, que si lo conocen, es una especie de té que libera hormona dentro del útero. Se conoce como Mirena, es un nombre comercial, pero es de levonorgestrel. Estos sistemas se utilizan, se introducen en el útero y como son solamente de progestágeno, va a ocasionar que la mujer sangre menos, ¿no? Una reducción del sangrado y del volumen también uterino, ¿no? Y obviamente esto para preservar y mejorar el índice de hematocrito y hemoglobina y prevenir una anemia. Pueden ser considerados también para el tratamiento de síntomas leves, especialmente para mujeres que necesitan anticoncepción. Hay mujeres que todavía quieren tener bebés más adelante, pero en ese momento no, y para evitar que estos miomas sigan creciendo y sangrando y anemizando a la paciente, se puede utilizar este sistema para una anticoncepción y una forma de prevención. También hay unos estudios que están viendo si estos agentes están asociados con una disminución de riesgo de formación de estos leiomiomas. Tenemos otros fármacos como son los agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina. El agonista de la hormona liberadora de gonadotrofina
Es un tratamiento aprobado, pero solo es para terapia a corto plazo, no se puede usar indefinidamente. Esto va a bloquear las hormonas y la liberación de hormonas gonadotróficas, por lo tanto va a ser una disminución de estrógeno y progesterona, por lo tanto va a ser un efecto tipo menopausia. Es como una menopausia artificial inducida, entonces va a tener la paciente pérdida de la libido, resequedad vaginal, sofocos, es como una menopausia inducida. Entonces, inclusive hasta pérdida de mineral ósea si se usa por tiempo prolongado, por eso que está proscrito para un uso prolongado. Pero ¿para qué se usa, no? ¿Por qué lo usaría, no? Si me va a ocasionar todos estos problemas. Lo usaría porque si es una paciente que está con anemia y yo necesito subir y disminuir el sangrado preoperatorio, preparándola para una cirugía en un futuro próximo, entonces con estos fármacos voy a hacer que la anemia preoperatoria disminuya. Voy a hacer que el tamaño de los fibromas también disminuya. Acuérdense que les mencioné anteriormente que los miomas durante la menopausia disminuyen porque disminuye el estrógeno y la progesterona. Por lo tanto, los miomas con estos fármacos van a disminuir porque va a disminuir el estrógeno y la progesterona. La reducción del grosor endometrial y la vascularización del mioma también va a disminuir y una reducción de absorción de líquidos y obviamente esto va a conllevarme a una facilidad quirúrgica. Va a ser más fácil operar un mioma menos irrigado, más pequeño, que operar un mioma hipertrófico, supervascularizado, que me va a sangrar más. Tenemos también los moduladores del receptor de la progesterona, en este caso, acetato de ulipristal. Su uso es para manejo también, igual que el anterior, preoperatorio de los fibromas uterinos. Se hicieron unos ensayos clínicos que se llaman PER, el PER-1 y el PER-2. El PER fue un ensayo aleatorizado, el tratamiento de 3 meses con tabletas de acetato de ulipristal de 5 a 10 miligramos al día en mujeres con fibromas sintomáticos, hemorragia uterina excesiva y anemia. Y a las 13 semanas, o sea, 3 meses de tratamiento, el sangrado uterino estaba bajo control. Más del 90% de las mujeres que recibieron 5 miligramos y 10 miligramos de acetato de ulipristal. Más pacientes lograron la corrección de la anemia con una hemoglobina mayor de 12 miligramos al final del periodo del tratamiento de 3 meses. Entonces, los efectos del acetato de ulipristal en el control del sangrado y en la reducción del volumen de los fibromas es evidente, ¿no? Disminuye radicalmente. El seguimiento en un subgrupo de mujeres que no se sometieron a cirugía, o sea, tomaron el acetato de ulipristal, pero no se operaron, no se sacaron los fibromas, se vio que después de un periodo de 3 meses de usar el acetato de ulipristal, posterior a este uso por 3 meses, hasta 6 meses después del final del tratamiento, los miomas se mantuvieron pequeños y luego obviamente regresionaron a su tamaño y crecieron. El manejo médico a largo plazo de los fibromas uterinos se ha hecho en 2 ensayos, el PER-3, en donde se usó cursos intermitentes abiertos a largo plazo por 3 meses de 10 miligramos de acetato de ulipristal y cada curso seguido de acetato de noretisterona para explorar cualquier efecto sobre la reversibilidad en la paciente. Después del primer curso de ulipristal, se produjo amenorrea en el 79% de las mujeres y las tasas de amenorrea fueron respectivamente de 89 y 88 y 90% en mujeres que recibieron 2, 3 y 4 cursos de tratamiento. La mediana del tiempo hasta la amenorrea fue de 3 a 5 días, o sea, empezaron a tomar el tratamiento y en 3 a 5 días ya no sangraban. El manejo médico a largo plazo de los fibromas uterinos en el ensayo de PER-4 fueron ciclos repetidos de 12 semanas, de 5 a 10, para el tratamiento intermitente de
fibromas uterinos sintomáticos, y en este grupo de tratamiento con 5 y 10 miligramos respectivamente, el 62 y el 73% de los pacientes alcanzaron la menorrea. La proporción de pacientes que lograron sangrado controlado fue 80% en ambos casos. Después del segundo ciclo de tratamiento, la reducción mediana del volumen de los fibromas desde el inicio fue en un 54 a un 58, o sea, más de la mitad del tamaño disminuyeron. Y en pacientes que recibieron 5 y 10 miligramos, respectivamente. O sea, mientras más era la dosis, era menor más la disminución de volumen, pero no, la diferencia no era pues grande, ¿no? El dolor y la cavidad de vida mejoraron en ambos grupos. En base a estos estudios se debe recomendar la dosis de 5 miligramos porque la diferencia no es mayor. Las mujeres de 40 años de edad que presentan síntomas y que distorsionan la cavidad uterina y infertilidad, este es el esquema de tratamiento. Disculpen que no lo haya traducido, pero sí es entendible. Tenemos los miomas en mujeres menores de 40 años. Si tenemos un fibroma clase 0, o sea que está pedunculado, el tratamiento es miomectomía histeroscópica. Se hace el tratamiento con un histeroscopio quirúrgico, se reseca. Si el fibroma es clase 2, significa que está más del 50% en la cavidad endometrial, entonces se le debe dar un curso o 2 cursos de 3 meses de acetato de ulipristal para disminuir el tamaño, la vascularidad, porque los miomas sangran mucho, si están en la cavidad endometrial mayor, porque no se puede dar puntos. Entonces, si la respuesta para la erosión es insuficiente, pues se debe de plantear la miomectomía histeroscópica. En clase de fibromas clase 2, ¿no?, en donde el 50% es intramural, o en el caso de 2,5, que es intramural, pero también llega a la subserosa, se debe dar ciclos largos de acetato de ulipristal, 2 o 3 cursos de 3 meses. Si tiene una buena respuesta con restauración de la cavidad uterina, tratar de embarazarse. Pero si tiene una buena respuesta, pero en un 25 a un 50%, bueno, hay que tratar de que se embarace si la cavidad uterina está restaurada, o una miomectomía quirúrgica si el factor uterino sigue distorsionando la cavidad. O se puede dar una terapia por 6 meses. Si la terapia es insuficiente y el volumen no ha reducido, pues hay que hacer una intervención quirúrgica de miomectomía. Ya. La mifepristona es una antiprogestina. Es un modulador de los receptores de la progesterona más ampliamente estudiada y reduce el volumen uterino de un 26 a un 74% en las mujeres con leiomioma, comparable a la reducción observada con los agonistas de la gonadotrofina. El raloxifeno es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno y tiene una influencia en la reducción en el tamaño del leiomioma, también inhibidores de la aromatasa y disminución de los síntomas del leiomioma. Y agentes antifibrinolíticos que son útiles para el tratamiento de la hemorragia idiopática. También tenemos los AINES, que son medicamentos antiinflamatorios, son antiinflamatorios no esteroideos, que disminuyen la menstruación dolorosa y pueden ser útiles en esta población. Principalmente el ibuprofeno, que tiene un efecto también coagulante. El danazol y la gestrinona
También son esteroides androgénicos que inducen amenorrea y disminuyen el volumen del mioma. El abordaje quirúrgico. En los casos de miomas, la cirugía en realidad es el principal pilar de la terapia de los miomas. Los demás son tratamientos paliativos, pero la única forma de extirpar o de sacar el mioma es con el abordaje quirúrgico. La histerectomía es el procedimiento definitivo, porque si yo con una miomectomía, que significa solamente sacar el mioma, puede recidivar otra vez otro mioma, aparecer y crecer. La miomectomía, por varias técnicas, se puede hacer. Tenemos la ablación endometrial, también en caso de sangrados. También podemos hacer embolización de las arterias, de la arteria uterina para disminuir la irrigación al mioma y disminuirlo de tamaño. Tenemos la cirugía también de ultrasonografía focalizada por resonancia magnética y la miolisis como procedimientos alternativos, así como la ablación endometrial y la miomectomía abdominal. El abordaje quirúrgico en estos casos de los miomas, tenemos la miomectomía laparoscópica. Esta está indicada en miomas menores de 10 a 12 centímetros de tamaño, miomas intramurales mayores de 3 a 5 centímetros de tamaño con distorsión de la cavidad en casos de infertilidad. Por ejemplo, acá tenemos una laparoscopía en donde vemos el útero, las trompas, los ovarios, la trompa, el ovario, el ligamento redondo, el ligamento útero-sacro, el intestino, el fondo de saco de Douglas, o el fondo de saco posterior, o útero sacro. Y acá vemos la presencia de un mioma que está en la cara posterior, en el fondo uterino, en la cara posterior. Y vemos la irrigación, ¿no? Acá hay vasos. El abordaje quirúrgico de los casos de los miomas uterinos, la miomectomía histeroscópica está indicada en los casos de miomas menores de 5 centímetros de diámetro, miomas intramurales parcialmente submucosos de mayores de 5 a 6 centímetros de tamaño. Y en este caso tenemos, por ejemplo, un mioma por histeroscopía quirúrgica en donde se ve que más o menos más del 50% está en la cavidad endometrial y se le va a hacer la exéresis del mioma, ¿no? Acá tenemos un mioma pediculado, ¿no? Que está, un mioma grado 1, que más del 50% está en la cavidad endometrial también. Y acá tenemos un mioma pediculado, ¿no? Todo el mioma está en la cavidad endometrial y es causa de infertilidad. Se reseca y la paciente vuelve a su fertilidad. El abordaje quirúrgico de los miomas, la histerectomía laparoscópica está indicada si es que la paciente ya no desea tener bebés y el volumen uterino es menor de un útero de 13 a 14 semanas, ¿no? Para poder sacarlo. Se debe considerar la laparotomía o mini laparotomía en todas las demás circunstancias. Tenemos, por ejemplo, acá un útero con un mioma. Más o menos el mioma debe medir unos 6 centímetros y el útero unos 7 a 8 centímetros. Y en este caso de una laparotomía con un mioma que no solamente, miren, la vascularidad es muy grande y no se podría hacer el abordaje por laparoscopía, entonces se opta por una laparotomía. El abordaje quirúrgico en los casos de miomas, la histerectomía para las mujeres que no desean concebir o las de edad premenopáusica de 40 a 50 años está indicada. Tenemos también miomas múltiples que no se pueden hacer laparoscópicamente, ni su extracción, ni la histerectomía, entonces el abordaje es por la laparotomía. La radiología intervencionista consiste en una embolización de la arteria uterina. Se logra entrar a la arteria uterina y ver el vaso que está irrigando el mioma y de acuerdo a esto solamente embolizar o clausurar, por así decirlo, el vaso principal que está irrigando el mioma, de tal forma que al cortar la irrigación vamos a cortar su aporte sanguíneo y su mitosis. Hay un excelente éxito, pero también hay riesgos de, obviamente,
embolizar zonas o disminuir la irrigación en el útero en zonas que no deseadas, no solamente las del mioma, y esto ocasionar una disminución de la fertilidad. Entonces, es una opción efectiva para las mujeres que desean preservar su útero, pero que no están interesadas en optimizar la fertilidad futura, porque puede disminuir la irrigación uterina. La radiología intervencionista, tenemos también la ecografía centrada guiada por resonancia magnética, es la cirugía de ultrasonido focalizada guiada por resonancia magnética. Es una opción más reciente y en el tratamiento de los liomiomas en mujeres premenopáusicas y que han completado la edad fértil, ¿no? Esta técnica termoablativa no invasiva converge en múltiples ondas de energía ultrasónica en un pequeño volumen de tejido, lo que lleva a su destrucción térmica y puede realizarse como procedimiento ambulatorio. Ahora vamos a hablar sobre el leiomiosarcoma. El leiomiosarcoma no es un tumor benigno, como el mioma. El leiomiosarcoma es un tumor maligno del músculo uterino. Los sarcomas uterinos son tumores malignos de origen mesodérmico, ya hablamos de eso, igual que los miomas. Y más o menos 1% del total de cánceres del aparato genital femenino. La etapa más frecuente de aparición ya no va a ser entre los 30 y 40 años, sino entre los 40, casi los 50 y 60 años. Desde el punto de vista histológico, son un grupo poco frecuente y heterogéneo de neoplasias uterinas y son los de peor evolución, ¿ya? O sea, más o menos el 1% de los miomas se pueden malignizar y volverse leiomiosarcoma, pero cuando lo hacen son muy, muy malos, ¿ya? Más o menos recidivan a los 2 años un tercio y otro tercio presenta metástasis a distancia. Presentación clínica. La forma de presentación es variada, generalmente hemorragia, igual que el mioma, dolor abdominal, igual que el mioma, y tumoración abdominal, igual que el mioma. La diferencia es que estas tumoraciones son de crecimiento rápido. O sea, yo hago una ecografía, le encuentro a la paciente un mioma, le hago un control ecográfico en 2 meses y el mioma ya dobló su volumen. Entonces, no es un mioma, no es una tumoración benigna, probablemente es maligna, por eso es que está creciendo desmesuradamente. Ante la sospecha clínica y pruebas de imagen compatibles con sarcoma, el diagnóstico se realiza fundamentalmente mediante un estudio histológico. No se puede diagnosticar por ecografía, por resonancia, por nada. Lo que te dice que es un mioma o es un leiomiosarcoma es el estudio anatomopatológico. Por lo tanto, se puede hacer o un legrado o una biopsia dirigida. Y su estudio posterior, obviamente, cuando se hace la extracción de la pieza quirúrgica. Acá tenemos una tumoración extraída que es un leiomiosarcoma. La evolución. Tenemos la fase precoz o asintomática y tenemos estadios. El estadio 1 es cuando el tumor solamente está limitado al cuerpo uterino. El estadio 2, el tumor invade el cuello, pero no se extiende fuera del útero. El estadio 3, hay una diseminación local regional. Y el estadio 4, el tumor afecta la vejiga, el recto y hay también metástasis a distancia. El pronóstico más importante es la extensión tumoral al diagnóstico. Si el tumor ya está en grado 3 o 4, pues el pronóstico es más desfavorable. Y de ahí la importancia de la estadificación quirúrgica para poder realizar un tratamiento correcto. La tasa de sobrevida a los 5 años es el porcentaje de personas que viven después de los 5 años. Y más o menos cuántas personas de cada 100, ¿no? La tasa de sobrevivencia general a los 5 años para el sarcoma es de alrededor del 65%. O sea, hay un 35-40% que fallece. Tenemos en la etapa 1, la sobrevida es del 60%, en la etapa 2 del 35%, en la etapa 3 del 28% y en la etapa 4 de un 15%. La alta frecuencia de recidiva después del tratamiento.
tenemos que el crecimiento rápido es igual a mal pronóstico. Mitosis. A mayor mitosis, mayor crecimiento. Entonces, uno, para ver el pronóstico es cuánto ha invadido. Está solamente en el cuerpo, ya se fue al cuello, ya se fue a órganos contiguos, ya hay metástasis, la extensión. El número de mitosis por campo, el grado de atipia celular, más indiferenciado, más malo. La edad de la paciente, la invasión vascular y el tiempo entre el inicio de los síntomas y el tratamiento. El tratamiento, la mayoría de las mujeres se somete a una cirugía para extirpar el útero, una histerectomía, así como las trompas de falopio y los ovarios. Se extrae todo el útero. Como es a una edad avanzada, bueno, no tan ya pasado el tiempo de fertilidad o tiempo reproductivo, entonces no hay ni duda para sacar el útero y las trompas y los ovarios. Pero en mujeres jóvenes es una controversia, porque si sacamos el útero, los ovarios, las trompas, pues obviamente la condenamos a que no pueda tener bebés, salvo por otras técnicas, ¿no?, de ayuda. Se puede hacer una disección o muestreo laparoscópico de los ganglios linfáticos, pélvicos y paraórticos, y si el estudio por imágenes se observa ganglios linfáticos hinchados sobre todo, ¿no?, o crecidos. Durante la cirugía se examinarán minuciosamente los órganos cercanos al útero, a la membrana fina de que cubre las cavidades de la pelvis y del abdomen, o sea, al peritoneo, para saber si el cáncer se ha propagado fuera del útero. También es posible que no se extirpen los ovarios en mujeres jóvenes, pero si el útero y las trompas de falopio deben ser extraídas. Ya no está claro que al hacerlo conducirá a peores resultados, ¿no? En la etapa 1, como hemos dicho, está en el cuerpo uterino, puede no necesitar más tratamiento y podría necesitar un seguimiento riguroso después de la cirugía. En otros casos, el tratamiento con radiación o con quimioterapia puede ser necesario después de la cirugía. Si hay una alta probabilidad de que regrese el cáncer en la pelvis, esto es conocido como tratamiento adyuvante. El objetivo de la cirugía es remover todo el cáncer, pero el cirujano puede extirpar solo lo que observe. Y puede que queden diminutas aglomeraciones de células cancerosas que son tan pequeñas que no pueden verse, por lo tanto, puede regresionar. Para eso es el tratamiento adyuvante. Los tratamientos administrados después de la cirugía tienen el propósito, obviamente, de disminuir esas células cancerosas, que no las hemos visto, son microscópicas, de tal forma que no tengan la oportunidad de convertirse en tumores más grandes. Para el leiomiosarcoma del útero, la radiación adyuvante puede reducir la probabilidad de que el cáncer regrese en la pelvis y la recurrencia local, pero no parece ayudar a mujeres a vivir por más tiempo. O sea, a pesar de hacer eso, no necesariamente se aumenta el pronóstico de vida. En la etapa 2, debido a que el cáncer puede aún regresar en los pulmones u otros órganos distantes, algunos expertos recomiendan administrar quimioterapia después de la cirugía y quimioterapia adyuvante. En la etapa 3, ya se realiza una cirugía para extirpar todo el cáncer. Esto incluye extraer el útero, las trompas, los ovarios, la disección de ganglios linfáticos y toma de muestra. Si el tumor se ha propagado a la vagina o parte de la vagina, también debe ser extirpada esta. Después de la cirugía se debe ofrecer un tratamiento con radiación, con o sin quimioterapia, para reducir la probabilidad de que el cáncer regrese. Las mujeres que están demasiado enfermas debido a otros problemas de salud, como para someterse a cirugía, pueden ser tratadas con radiación, quimioterapia o ambas. En la etapa 4, que ya hay metástasis, en esta etapa se divide en etapa 4A y 4B. Etapa 4A, se han propagado los órganos y tejidos adyacentes, tal como la vejiga, el recto y tal vez los ganglios linfáticos adyacentes. Es posible que estos cánceres puedan remover completamente con cirugía, y esto es lo que hace usualmente, se hace si es posible. Si el cáncer no puede removerse completamente, se puede administrar radiación, ya sea sola o con quimioterapia. En el caso del 4B,
Los cánceres en etapa 4B se han propagado fuera de la pelvis y con más frecuencia a los pulmones, el hígado o los huesos. Y no existe un tratamiento estándar para estos cánceres. Puede ser que la quimioterapia reduzca el tamaño de los tumores por un tiempo, aunque no se cree que pueda curar el cáncer. La radioterapia administrada junto con la quimioterapia también puede ser otra opción. Y tenemos el sarcoma uterino recurrente. Si el cáncer regresa después del tratamiento, a esto se le llama cáncer recurrente, se le llama recurrencia local. Si el cáncer reaparece en el mismo lugar en el que estaba originalmente, para el sarcoma uterino, el cáncer que crece nuevamente como un tumor en la pelvis sería una recurrencia local. Si aparece en otra parte del cuerpo, como el hígado o los pulmones, se llama recurrencia distante. El sarcoma uterino a menudo regresa durante los primeros años después del tratamiento. Las opciones de tratamiento son las mismas que para la etapa 4 y si el cáncer se puede remover, se hace una cirugía. Si no se ha administrado, se puede emplear radiación para reducir el tamaño del tumor y aliviar los síntomas de los tumores grandes en la pelvis. Hacen compresión, obstrucción intestinal, obstrucción urinaria. Hay que aliviar los síntomas causados por el cáncer y se llama atención paliativa o de apoyo. A menudo el sarcoma regresa a los pulmones y si existe solo uno o dos tumores pequeños, estos se pueden remover con cirugía. La quimioterapia y o la radiación son opciones después de la cirugía. Y también se puede usar para tratar recurrencia distante que no puede extraerse mediante cirugía. Las mujeres con sarcomas uterinos recurrentes pueden considerarse la aparición de estudios clínicos, estudios científicos de tratamientos prometedores que estén probando quimioterapia nueva u otros lanzamientos. Entonces, el tratamiento en los estadios 1 y 2 es histerectomía con salpingo o forectomía bilateral. Puede hacerse linfadectomía pélvica o mentectomía, que es sacar el aumento o el epiplón, extirpación de paramétrios. Radioterapia postoperatoria y quimioterapia adyuvante. En el estadio 4, histerectomía total con salpingo, forectomía doble y linfadenectomía pélvica. Omentectomía, linfadenectomía paraóptica y oxálisis de paramétrios. Quimioterapia y radioterapia de todas maneras. Y en el estadio 4, quimioterapia. Muchas gracias. ¿Preguntas? Doctora, disculpe, una consulta. De los miomas, la indicación de la resonancia magnética, ¿en qué caso se da? ¿En primera instancia se da la ecografía o la histerosalpingografía y luego la resonancia? ¿Cómo se pasa? Mira, realmente, a veces, como hemos comentado, hay miomas que son pedunculados, ¿no? Son subserosos pedunculados. Entonces, cuando se hace la ecografía, tú vas a ver una tumoración, pero no vas a saber, en los casos de los pedunculados, si es derivada de útero, o es derivada del ovario, o es derivada de la trompa, o de dónde es esa tumoración. En esos casos en donde la ecografía no te puede ayudar a definir bien, tú usas un examen que te puede dar una imagen panorámica, como es la resonancia magnética. En la resonancia magnética tú vas a ver la tumoración y de dónde viene, ¿no? Son imágenes más fidedignas, más nítidas. Obviamente no vas a comparar una ecografía que te cuesta a la paciente, ¿no? Le cuesta 50, 100 soles, 150, ya máximo 200 soles con una resonancia magnética que su costo es mayor, ¿no? Y obviamente en el sistema de salud el costo también es mayor, pero carecen, ¿no? No todos los hospitales ni todos los centros tienen resonancia magnética. Y en el caso de la histerosalpingografía, sirve solamente para ver la cavidad endometrial cómo está, ¿no? Si yo tengo un mioma me parece ecográficamente que es grado, que me parece que es grado 2 o grado 3, no estoy segura, y quiero saber si me está deformando la cavidad endometrial, entonces yo le hago una histerosalpingografía para ver si las trompas están permeables, si la cavidad endometrial está afectada. ¿Por qué? Porque lo que se busca en las mujeres es la fertilidad, ¿verdad? Si la mujer ya tuvo sus hijos,
o ya no tiene interés en la fertilidad, pues solamente si no tiene síntomas, no es necesario operarla, solamente siempre hacer un control, porque ya vimos que algunos, el 1% de los miomas se magnizan. Pero si la paciente tiene interés en la fertilidad, pues hay que hacerle todos los estudios para ver que ese mioma y su ubicación no esté afectando su fertilidad. ¿Quedó claro o alguna duda más? Sí, sí, Acerca de... doctora. Sí, doctora. Y otra cosita, en el caso de las hipermenorreas, también se puede, bueno, se pretende que está asociado con los miomas con los, Subserosos. a Perdón, ver, con los submucosos, con los submucosos. Submucoso es debajo de la mucosa, o sea, en contacto con el endometrio. ya. O sea, Ya, si hay esa relación en base a la clínica que se tiene y con la ubicación de esas. sí, o sea, tenemos los miomas. Aquí estoy buscando el gráfico. Bueno, estos miomas, ¿no? Este es un útero, esto es por la paroscopía, se ve por dentro de la cavidad abdominal. Sin embargo, esta foto es de dentro de la cavidad uterina, ¿no? Entonces, los miomas que están en contacto con el endometrio van a ocasionar, número uno, que este endometrio que está tapizando el mioma está vascularizado, crece como un colchoncito durante la fase estrogénica, ¿no es cierto? Prolifera esperando una gestación. Y luego, si no hay gestación, este epitelio va a caer. ¿Y qué hace el útero? El útero se contrae. ¿Para qué? Para que los vasos sanguíneos que tapizan este endometrio se cierren y no sangren. Pero en esta zona donde está esta bolita de músculo desordenado, que es el fibroma o mioma, en esta zona el útero, los músculos, los fases musculares no se contraen. Por lo tanto, esta zona va a sangrar y la paciente va a tener metrorragias, va a sangrar bastante. A veces, por ejemplo, hace poco he tenido el caso de una paciente, la señora tiene 47 años, no tiene interés de fertilidad y tiene un mioma pequeñísimo de 1 centímetro, que inclusive me dice, no se sabe si es pólipo o mioma, pero por la clínica es mioma, porque el pólipo sí te ocasiona sangrado, pero esta señora sangra todos los días y se le tiene que dar tratamiento antihemorrágico para ocasionar que se coagule y no sangre tanto, pero a pesar de ello, ella continúa con el sangrado y obviamente este sangrado puede llevar a una anemia, ¿no? Una anemia crónica por pérdida continua. ¿Ya? Entonces, mientras los miomas están más hacia la cavidad endometrial, por ejemplo, mira este mioma de acá, de esta foto que les mostré, es enorme, es enorme. Este mioma debe medir unos 6 centímetros, mientras que el otro solamente mide 1 centímetro. Pero es la ubicación, a veces más que el tamaño, lo que te hace los síntomas, ¿no? Sí, doctora, genial. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? Doctora, sí, disculpe, ¿alguno de los tipos de miomas es contraindicación para embarazarse? ¿Perdón? ¿Alguno de los que? ¿Tipo de miomas, leiomiomas, es contraindicación para embarazo? Claro, o sea, si tú tienes un mioma uterino pediculado, debes de sacarlo porque no va a lograr embarazarse. Pero si la paciente se embaraza y tiene ya un mioma pediculado, nada, solamente tratar de que continúe el embarazo y que no lo pierda, ¿no? Pero va a ser un embarazo de alto riesgo, con bastante posibilidad de aborto, ¿ya? ¿Me dejo entender? Los miomas que están en la cavidad endometrial actúan como si fuera una T. Causan una inflamación y evitan la implantación del embrioncito. Claro que el hecho de sacar un mioma, que no lo había comentado, ya sea intramural, los subserosos no tanto, pero los intramurales y los submucosos, salvo los pediculados submucosos, que no tienen mucha importancia porque no están en la pared uterina, pero los que están introducidos en la cavidad uterina,
van a ocasionar su extracción una cicatriz en el útero. Y esa cicatriz en el útero la va a hacer propensa a la paciente para que en una futura gestación no pueda dar parto vaginal, sino tenga que ser cesariada por el riesgo, acá tenemos el gráfico, ¿no? Si este mioma yo lo saco, pues obviamente corto acá y no pasa nada, el músculo uterino no ha sido tocado. Pero si yo saco este mioma de acá, ya el músculo, el grado 1, no tanto, porque es menos del 50%, pero si yo ya toco un mioma grado 2, o toco un mioma grado 3, o un mioma grado 4, ya estoy tocando el músculo uterino. El grado 2, 5, peor aún. Entonces, cuando yo coso, saco este mioma, lo extraigo y coso estas fibras musculares, obviamente esas fibras musculares durante un embarazo van a ser elongadas, van a crecer, van a estirarse para que el bebé pueda crecer adentro. Y en el momento del parto va a haber contracción. Estas fibras musculares se van a contraer para tratar de que el cuello uterino se abra y el bebé sea expulsado a través del canal vaginal. Entonces, estas fibras que han sido seccionadas y han sido cosidas, tienen sobre todo en el cuerpo, ¿no? Porque acá todavía no se formó el segmento, entonces tienen alta posibilidad de que sean rotas. Entonces la ruptura uterina es alta. Entonces una mujer que ha sido miomectomizada ya tiene que ser cesárea. Ya no se le puede dar chance vaginal, porque puede haber riesgo de ruptura uterina. ¿Alguna pregunta más? ¿Comprendido? ¿Respondí a lo que me preguntaste? Sí, doctora, gracias. Ya, entonces, más que el tamaño, la ubicación tiene mucho que ver, ¿no? También hay miomas a veces que están ubicados intraligamentariamente y están comprimiendo las trompas uterinas, ¿no? O están en los cuernos del útero, en donde está la implantación de las trompas o la salida de las trompas y ocasionan un efecto de masa, evitando el paso del espermatozoide y el paso del óvulo fertilizado y obviamente puede conllevar a infertilidad. ¿Alguna pregunta más? Doctora, si hubiera un mioma subseroso, entonces no habría muchos problemas con la infertilidad. No, por ejemplo, tenemos un mioma grado 6, supongamos, y la cavidad endometrial está limpia y no tiene efecto en las trompas ni nada, pues obviamente no, es como un cuerpo extraño alejado, ¿no? Imagínate, tú estás en tu cuarto y tienes una granada metida en la pared, en la parte de afuera de tu pared, no, ni la tocas, ¿no? No te va a pasar nada, absolutamente nada. ¿No? No tiene nada que ver, pero sí, obviamente, hay que ver su crecimiento, porque obviamente el crecimiento de los miomas, como ya vimos, no todos, pero hay 1%, ¿no? Y si somos los que nos sacamos la lotería de cáncer, justo se nos maligniza, ¿no? Entonces, hay que ver el crecimiento, ¿no? Si vemos que los miomas están creciendo mucho, entonces nos están dando un signo indirecto de que hay un crecimiento rápido y que puede estar malignizándose, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Miren, la irrigación del útero, más o menos, los vasos uterinos vienen en esta zona. Entran por acá la arteria uterina, ¿no? De ambos lados. Entonces, los miomas que están en toda esta ubicación, bueno, en toda esta ubicación, en todas estas ubicaciones pueden ser extraídos. Los miomas que están intracavitarios deben ser extraídos con un aparatito que se introduce por acá
que se llama histeroscopio, bueno, me salió chueco, pero es recto, y por acá pues obviamente tiene como una tenacita, y con esa tenacita que corta, jalan el mioma y lo sacan. Los miomas que están intramurales obviamente no pueden entrar por el histeroscopio porque tendrían que atravesar toda la pared uterina, entonces entran por el ombligo, con una camarita, también con un tubito, y luego con otros tubitos en el abdomen, donde introducen sus aparatos y sacan los miomas si son pequeños por laparoscopía. Si no, si los miomas son grandes, pues obviamente hay que hacer un corte y entrar por laparotomía y extraer. ¿Ya? Pero los miomas cuando están más cercanos al cuello uterino son más sangrantes, porque acuérdense que por acá entran los vasos. También tenemos acá las trompas de falopio, ¿no? Tenemos las trompas de falopio y tenemos los ovarios acá, y también tenemos los vasos sanguíneos, que son rama directa de la aorta, son las arterias ováricas que vienen por acá, y esta zona de aquí, y vienen por acá, igual acá, vienen por acá, acá, y acá las arterias uterinas que vienen por aquí, y suben por acá, y acá se anastomosan. Entonces, los miomas que están en estas zonas de acá, y en estas zonas de acá, inclusive en el cuello, no pueden ser retirados. Generalmente no se pueden sacar. Porque sacarlo significa que tenemos que al final terminar sacando el útero. O sea, no se puede hacer solo miomectomía, sino se tendría que hacer histerectomía. El dilema es cuando tienes una paciente con miomas cervicales y que están haciendo un efecto de masa y que la paciente no ha tenido hijos, ¿no? Porque no puedes tocarla. Porque si tocas el mioma, eso va a significar sacar el útero. Igual cuando están en esta zona donde se implantan las trompitas, en el istmo, ¿no? De ambos lados, en los cuernos uterinos, ahí la irrigación también es abundante. Si uno se mete a sacar un mioma ahí, va a sangrar y termina inclusive haciendo una histerectomía por hemorragia. Entonces hay que ver bien la ubicación y los pros y los contras de hacer una miomectomía en mujeres que no han tenido hijos o en mujeres que desean fertilidad. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta más? Doctora, disculpe, el último detalle. Doctora, ¿hay una manera, bueno, clínica de poder diferenciar entre los miomas y adenomiomas, clínicamente? O sea, respecto a la educación, respecto a la clínica que te puede dar, ¿varían estas? O más que todo ya su diagnóstico es con imagenología. Perdón, a ver, no entendí tu pregunta. Sí. Clínicamente se puede diferenciar entre un adenomiosis y un mioma. Bueno, si nos podemos guiar en base a la ubicación frecuente de estas, o el diagnóstico básicamente es con ecografía. Ya, mira, la adenomiosis es otra patología totalmente distinta a la miomatosis o fibromatosis. ¿Ya? La fibromatosis son nódulos de músculo liso desordenado que no cumple la función, porque el músculo uterino tiene la función de contracción. Estos son como si fueran, imagínate tú un bistec, y estas son como, ¿has comido alguna vez albóndigas? Sí, sí. O la hamburguesa, ¿no? Que es carne molida, así, es como unas bolitas. Son como unas bolitas que no se contraen, son como es como si fuera un bistec con incrustaciones de albóndigas, ¿ya? Entonces, ese músculo no se contrae, en primer lugar, ¿ya? Entonces, cuando tú examinas un útero miomatoso, estas bolas son duras, son llenas de un tejido fibrótico, por eso se llama fibromas o miomas. Entonces son un músculo duro, liso, desordenado, como unos bolos,
como unas bolitas duras. Entonces, esto va a dar una consistencia pétrea al útero, va a ser un poco indurado. O sea, tú tocas el útero y es un útero globuloso y de una consistencia aumentada. Como estas bolas dan, sobre todo cuando hay varios miomas, dan un volumen y una deformidad, tú vas a palpar un útero deformado y agrandado. ¿Ok? La adenomiosis no, la adenomiosis en el miometrio se introduce el tejido endometrial. Ustedes saben que el tejido endometrial solamente está en esta zona, ¿no es cierto? Está en esta zona de acá el tejido endometrial, solamente acá, y acá crece, ¿no es cierto? Pero la adenomiosis es una endometriosis del útero. O sea, el endometrio no solamente está acá adentro, sino está metido entre las fibras musculares del útero. O sea, hay endometrio aquí. ¿Están viendo, verdad? Chicos, Sí, sí, doctora. ¿están viendo lo que yo dibujo? O sea, es como que tejido endometrial acá. Entonces, imagínate, cuando el endometrio de acá, de la cavidad uterina, ay, perdón, cuando el endometrio de la cavidad uterina de esta zona prolifera y crece para esperando el embarazo, la gestación, este endometrio también prolifera y crece. Y cuando este endometrio sangra, este endometrio también sangra. Y esa sangre se acumula entre las fibras musculares. Y eso va como una esponjita, ¿no? Que vas metiendo agua, vas metiendo agua. Y la esponjita, ¿qué va haciendo? Va creciendo, ¿no? Se va llenando de agua y va ensanchándose. ¿Me dejo entender? Sí, sí, doctora. ¿Sí? Ya, entonces el músculo, el útero adenomiósico es grande, pero tú lo tocas y es blando y no está deformado porque no tiene miomas. Es un útero grandote nada más. Ecográficamente vas a ver un útero grande con un medio hiperrefringente, o sea, medio blanco porque la sangre, cuando se coagula, aumenta el sonido, o sea, aumenta la heterogeneidad, la refringencia del útero, ¿no? Aumenta. Entonces tú ves un útero, el músculo uterino así como con más blanquecino. Y, Mm, y en cambio en el útero miomatoso no, el útero miomatoso es deformado y aumentado de consistencia, es más pétreo, más duro. ¿Respondí a tu pregunta? sí, sí, doctora. Sí, sí, gracias. Y obviamente la ecografía te va a definir, ¿no? Porque tú en un útero miomatoso vas a ver pues, ecográficamente los nódulos desordenados que se pueden ver y en el otro vas a ver un útero grande nada más y hiperrefringente el músculo, pero no así nodular como estas bolitas desordenadas, ¿no? Que sí se pueden ver patognomónicamente en una ecografía. Pero sí, el diagnóstico diferencial de miomatosis es la adenomiosis. Muy agradecido, doctora. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo bien? Perfecto, chicos. Entonces, pasen ahí, ya tienen la clase grabada y nos estamos viendo probablemente en